Tengo el enorme placer de presentar a una compañera de trabajo y puedo decir, una amiga, que es a la doctora abogada eh, Patricia Maistegui. Patricia es una mujer que hoy es subsecretaria de las Mujeres dentro del Ministerio de Ciudadanía del Gobierno de la provincia de Neuquén, que ocupa ese cargo desde el año 2015 en que fue creada esta subsecretaría. Pero Patricia es, por sobre todo, una militante de los derechos de las mujeres y lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, desde su profesión, en lo privado, y también como partícipe de una ONG, trabajando todo el tema de la trata y de las violencias que sufren las mujeres. Así que con ella nos vamos a quedar para compartir con ustedes esta reflexión, estos saberes que nacen desde el caminar concreto, de la mano con las mujeres, de tratar de construir con ellas sus propios derechos, y por eso es que invitamos en este momento a compartir esta charla de Patricia Maistegui con todos nosotros. Bueno, buenas tardes, gracias por esta invitación. Eh, Sobre todo este tema, ¿no? Un tema tan preocupante, socialmente tan preocupante, y que nos obliga a seguir pensando y trabajando en cómo complementar las políticas públicas, más que complementar, integrar las políticas públicas con relación a los consumos, la violencia de género, la situación de las mujeres en estos contextos, ¿no? Que no difiere mucho de las líneas generales, pero que sí que en algunas situaciones se profundiza. En principio, para aclarar bien cuál es la postura, sobre todo desde esta subsecretaría, de estas políticas de género que se han implementado desde el año 2015, que empezamos diciembre de 2015, que estamos en la subsecretaría, está bueno aclarar y ver cuál es la relación entre el alcohol, los consumos, con la violencia de género. Porque la idea es no buscar una relación causal, o sea, no explicarlo desde una relación causal entre ambos hechos sociales. La idea es empezar a ver y es cómo explica ninguna de las dos situaciones explican, una explica a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? La situación del alcohol y los consumos no explican a la violencia de género, ni la violencia de género puede explicar la situación de consumos de alcohol. Es decir, no se puede decir que porque existe algunas personas que consuman alcohol u otras sustancias, sufren más violencia de género, o al revés, que las personas que sufren violencia de género es como consecuencia. Son dos situaciones distintas que en algún punto se encuentran, pero que tiene que ver todo con el planteo del género en sí mismo. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos fundamentalmente, no sé si está bien, hay muchas teorías al respecto, pero sí sabemos que estamos hablando de las violencias que sufren fundamentalmente las mujeres. O sea, la violencia de género en sí es una conducta social que por lo general los varones ejercen hacia las mujeres. Entonces, ¿por qué se da esto? Y esto se da por una lógica, por un sistema y por una estructura en la que estamos inmersos e inmersas, que reproduce este modelo patriarcal y machista, donde hay una diferencia de poder entre el que ejerce la violencia, que es el varón, y la que sufre la violencia, que es la mujer. O sea, hay una relación de sumisión. Hasta que esta diferencia, esta brecha, no se empareja, digamos, la mujer no se empodera y no puede empezar a luchar y a sobreponerse, a conocer y a hacer práctica el ejercicio de los derechos que están consagrados, toda esa brecha no es solamente sostenida por hablamos por ejemplo en caso de violencia familiar, en ese pareja o en esa relación de pareja familiar. Eso se está sostenido
por lo que es la socialización, porque es lo que es la cultura. Y de ahí vamos medio definiendo lo que es el género, porque el género es una cuestión, una situación, una práctica cultural histórica de los años, muchísimos años, donde las mujeres han cumplido un rol y los varones han cumplido otro rol, vienen cumpliendo otro rol, continúan cumpliendo otro rol. Y en esa relación de desigualdad que va más allá de la legislación, que está sostenida por estereotipos y mitos, que por ejemplo dicen que las mujeres debemos solamente cuidar la casa, estar a disposición de los maridos, el tema de la maternidad como fin último de las mujeres, y los varones como proveedores son los que salen afuera del domicilio, son los que traen la comida. O sea, todo esto de lo público y lo privado hace que se siga sosteniendo esta diferencia. No, se trata, a través de las explicaciones y de estos mitos que predominan, ver lo que las mujeres tienen, deben ser, cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un varón, tratando de explicarlo como natural o biológico cuando no es. Por ejemplo, cuando se habla de que hay trabajos específicos para varones, trabajos para mujeres, y siempre en las mujeres es el trabajo de cuidados dentro de los ámbitos familiares, de tener todo ordenado, el cuidado de los hijos. Y los varones, el tema de la salida, lo público, la representación en los lugares de decisión. Entonces, esta brecha ha generado que los varones sean los actores sujetos y las mujeres sean las objetos. Cuando hay una relación de violencia en esta situación, que la violencia es múltiple, tiene muchas, muchas facetas, hace que esa situación implique que esta mujer está siendo sometida. Si todo esto que estamos hablando, que por ahí es muy genérico, es mucho más profundo, lo llevamos a las situaciones de consumo de sustancias o de alcohol, por ejemplo, o tenemos que ir viendo cómo se dan en estas interrelaciones, familiares u otras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que de que las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, no puedan salir solas a la calle de noche, que porque los varones se creen naturalmente con un derecho a descalificarlas en cuanto a su cuerpo, todo este tipo de cosas es lo que la cultura ha ido generando y que se sostiene en el tiempo. El tema fundamental en estos, cómo incide esto cuando hay consumo, también hay que ir viendo en una relación, por ejemplo, hagamos una hipótesis, un recorte en una relación familiar, con respecto a si hay consumo, por ejemplo, de alcohol. Si es el consumo de alcohol del marido, bueno, se cree que esa persona, porque consume alcohol, es que se pone, como me decían las señoras cuando yo trabajaba en un grupo compromiso que se llamaba de autoayuda ya por el año 84 en Cutralcó, cuando está bueno no hay problema, ahora cuando está malo, que era cuando estaba alcoholizado, se pone violento. Está comprobado que no es cuando está malo se pone violento. Cuando se pone violento, está alcoholizado, es porque el alcohol desinhibe esos límites. O sea, no se justifica la violencia. La violencia estaba ya de antes, pero se destraba, digamos, con el consumo de alcohol. Eso no justifica la violencia. Eso también es otro mito, que el alcohol justifica la violencia, que la pobreza justifica la violencia. Se trata todo del tema cultural de que las mujeres son inferiores que los hombres, están al servicio de estos y estos pueden utilizarlas como objeto en todos los aspectos de la vida. Ese es un tema, el tema de que cuando el que consume es el varón.
Y otro tema es, otros de los temas es cuando los que consumen alcohol, por ejemplo, son las mujeres. En el caso de que la mujer que está en ese ciclo de la violencia, que no puede salir, que muchas veces consume no solamente alcohol, las mujeres consumen más sedantes o pastillas para seguir soportando esa situación porque no pueden resolverlo, hay una situación de indefensión propia que también, por otro mito, justifica que porque, por ejemplo, la señora es alcohólica, el varón pueda ejercer más violencia hacia ella. Es complejo, también se dan las situaciones donde, que es lo que se está viendo últimamente, donde los dos consumen sustancias. Así que hablamos de que culturalmente las mujeres tienen como una indefensión aprendida, como una realidad. De por sí necesitan de la protección de los varones. Entonces, una mujer que consume alguna sustancia o que consume alcohol, tiene a su vez no solo la indefensión, sino socialmente la aceptación de que puede ser castigada. ¿Y esto por qué? Esto porque también volvemos a lo cultural, el tema, por ejemplo, del alcoholismo, sabemos que exacerba la virilidad, que los varones hacen alarde de esto y que socialmente está aceptado el tema del alcoholismo en los varones, a diferencia del tema del alcoholismo en las mujeres. Así como exacerba la virilidad en los varones, o la masculinidad o el machismo son valientes, en el caso de las mujeres es totalmente opuesto. Socialmente son repudiadas, son dejadas de lado, son presa fácil, por ejemplo, en los delitos sexuales, en las violaciones y demás, son promiscuas, o sea, tiene toda una connotación social que realmente es preocupante. Hablando de esto, por ejemplo, yo recordaba cuando, no sé, en la época de mi madre, cuando siempre los varones, bueno, yo vengo de un pueblo donde, la provincia de Buenos Aires, donde el consumo del alcohol es altísimo, y ese consumo de alcohol no tiene un reproche social. Entonces, cuando yo volvía de visita, me decían, preguntaba por alguien, se murió de cirrosis. Siempre eran varones. Nunca me dijeron la amiga de mi mamá o qué sé yo, se murió de cirrosis o era alcohólica. No, eso nunca se vio. Era histérica, era malhumorada, pero nunca se aceptó que muchas veces esas mujeres en soledad y aisladas se convertían en personas alcohólicas que ni siquiera eran asistidas. Porque ser alcohólica en una mujer es una vergüenza. Y ser alcohólico un varón, y bueno, es un tipo así, fiestero, digamos, está bien, no está mal visto. Así que este tipo de cosas que se van dando, no son fenómenos que se van sosteniendo en el tiempo, hace que las mujeres queden absolutamente aisladas y totalmente indefensas, totalmente indefensas. En una relación de violencia, por lo general, y casi el 90% de los casos, la mujer empieza a ser aislada, no tiene contacto con su familia, no tiene redes de contención, queda a merced de esa violencia. El varón es el que sale, es el que para afuera se muestra, no sé, divino, que su familia, siempre hablan de la familia, siempre hablan de que los hijos, de que la mujer, pero eso es el para afuera. En cambio, las mujeres que consumen alcohol en este caso, están no solamente aisladas del grupo de amigas, por ejemplo, sino también aisladas de los vínculos fraternos, digamos, de los vínculos familiares. Y son situaciones complicadas, son situaciones muy, muy complicadas, porque esa mujer que cada vez aumenta el consumo de alcohol, que por lo general tienen botellas escondidas en todos los espacios de la casa, que trata de parecer de una manera, pero que en realidad su problema es serio y a su vez es
sufre esa violencia y esa discriminación por parte del esposo, queda completamente aislada y a merced de esa situación, no puede salir. Es difícil salir de las situaciones de violencia, sobre todo en una situación así. Hay más tendencia a que vuelva a recomponer, a salir del ciclo, pero vuelva a recomponer porque no tiene dónde recurrir. Y a su vez también estos mandatos sociales, estos mandatos de género, que hablan de, hay una cuestión tremenda como un estigma en las mujeres, ¿no? Así como el estigma del alcoholismo, el otro estigma es ser buena madre. Una mujer que está padeciendo esas situaciones, en realidad no puede ejercer su maternidad debidamente, ni siquiera su propia persona. Entra el periodo de descuido, de desvaríos, de ocultamiento, de vergüenza. La familia se aísla, la aísla. El marido la tiene escondida porque es alcohólica, por ejemplo, y todo genera que esta mujer, por ejemplo, no reciba un tratamiento adecuado. Con respecto a los tratamientos, también hay todo un tema porque los sistemas de salud atienden las problemáticas no relacionadas. Y acá también un poquito de autorreflexión, porque desde el punto de vista de cómo vemos las personas, las operadoras y operadores que trabajamos en la temática de la violencia, es como que el tema de los consumos no está incorporado dentro del tratamiento general de los equipos. Eso es lo que veo yo de la experiencia propia. Creo que son temas para seguir trabajando, bueno, lo estamos haciendo con la Subsecretaría de Consumo para empezar a visibilizar este problema más, de una manera más global, si da la palabra, ¿no? Entonces, decimos que las mujeres que están en esa situación de alcoholismo tienen complejidad para continuar con los tratamientos, abandonan el tratamiento. La familia las desprecia porque está muy mal visto ser una mujer alcohólica. Sí, distinta es la actitud de las familias con respecto a cuando el alcohólico es el varón. Haga insistencia para que tenga un tratamiento y demás. Pero volviendo un poco al tema, volviendo un poco al tema que empezamos en el principio, tenemos que también determinar que si bien la violencia es un problema para las mujeres, tenemos que saber que la violencia de género es un problema ejercido por los hombres, que son los actores. Entonces, desde el punto de vista de cómo trabajamos en la subsecretaría con la perspectiva de género, entendemos que hay que seguir trabajando en esto de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica para lograr esa igualdad. Culturalmente, hablo de culturalmente porque sabemos que la legislación, tanto las convenciones internacionales como las leyes locales, como nuestra constitución provincial, dan a las mujeres y a los hombres, y se ha avanzado bastante, los mismos derechos. El tema es el ejercicio de los mismos. Y cuando pasan todas estas situaciones que se adhieren a la problemática de la violencia, se complejiza más. Con respecto al tema de las mujeres y los consumos, ha habido, o en base a lo que he estado investigando, leyendo un poco, ha habido como una apertura en cuanto a la cronología en la vida de las mujeres. No es lo mismo que una joven de 20 años se alcoholice en una fiesta, por decir, pero se alcoholice en una fiesta, pero guarda, es como que está buscando ser violada. O sea, ninguna mujer busca ser violada, ni alcoholizada ni no alcoholizada. Lo que se justifica que esa mujer, si se está alcoholizando o se está drogando, es una presa fácil para que exista una situación de violencia, justificando la situación de violencia extrema, como es una violación en manada, si ella no tiene todas sus facultades y no puede disponer con su propia voluntad. ¿Qué pasa? Las adolescentes, hoy en día, no, cuando yo era adolescente no era así,
a veces uno escucha, pero toman a la par, las mujeres toman a la par de los varones. Entonces, ¿cómo quieren resolver estos problemas? Si se están exponiendo para que les pase esto. Ese es el imaginario social, es el folclore. Y en realidad, ¿cuándo empieza a ser un problema ese tema? Cuando esa joven empieza a ser más adulta. Cuando esa joven es madre. No está permitido, como lo dije anteriormente, que estas personas, que estas mujeres sean, encima se alcoholicen, porque al ser madre tenemos que ser puras santas y dedicarnos entero a la maternidad y al esposo, cuidarlo por supuesto un poco. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres de más edad? Cada vez que las mujeres crecen en edad, socialmente está más repudiado el tema del consumo de cualquier tipo de sustancia. Se justifica, y lo digo entre comillas, el consumo de algún sedante, de algún tema porque está nerviosa, de pastillas, pero ningún otro tipo de consumo está justificado. Las mujeres no pueden consumir. Y cuando somos más mayores, menos podemos consumir, o sea, se nos permite consumir. Todo este sistema patriarcal, esta estructura social que se da y se repite y se transmite a través de los tiempos, hace que en definitiva el tema de las mujeres que sufren violencia de algún tipo, porque hay montones de violencia, estén todavía más aisladas, más indefensas y menos atendidas por las organizaciones, por los organismos estatales que deben hacerlo. La crítica fundamental a este tipo de tratamientos es que no puede ser aislado, atenderlo como un tema médico exclusivo, o no puede ser de ninguna de las dos partes, ni por la parte de salud con respecto a la adicción, ni por la parte de todos los equipos que trabajan sobre la temática. No sé, Hernán, si me querés preguntar algo. Mirá, Patricia, primero, gracias, es un gusto compartir con vos esta mesa, estas reflexiones. Por un lado me queda como muy claro esta relación, digamos, que la violencia y el machismo, el patriarcado, nos es previo a todo aquello que de alguna manera después, al desinhibirnos el alcohol, deja de emanar y deja surgir, ¿no? Pero necesitamos, digamos, de alguna manera, antes de construir ese patriarcado y ese machismo que llevamos dentro. Por otro lado, también el tema de las desigualdades, digamos, que justamente provienen de ese patriarcado, y que muchas veces somos los varones y los que vamos justificando, ¿no?, ese machismo, inclusive dentro de las mismas estructuras, porque dentro de la justicia o dentro de los equipos de salud, estas miradas también, o dentro de las gestiones de gobierno, están impregnadas. Yo me alegro muchísimo de que podamos nosotros acá en Neuquén tener una subsecretaría de las mujeres que viene bregando y trabajando por todas estas temáticas. Por un lado te quería hacer como dos comentarios o que me dijeras vos mejor, ¿cómo estás viendo hoy las nuevas generaciones, las mujeres más jóvenes, frente a estos planteos, a los planteos frente al tema de los consumos? Y después, también una cosa más complicada, vos venís de larga data trabajando el tema de trata de personas, trabajando en situaciones con los prostíbulos, bueno, los lugares del comercio sexual, y cómo ves esta relación entre consumo sexual, consumo de sustancias, bueno, cómo lo has ido percibiendo en tu experiencia de trabajo como abogada, como militante social, porque has militado este tema también desde una ONG, bueno, desde tu largo trayecto en esta temática con las mujeres. Sí, con respecto al principio, creo que, no sé si quedó claro, que la misma situación, o sea, la misma situación, digamos, una persona
que consume alcohol, una mujer y un varón, socialmente una es ensalzada, que sería el varón, la masculinidad, la virilidad, el vivo, sostenida no solamente por varones, sino también por mujeres. La otra mirada con respecto a las mujeres, que es la discriminación, la soledad, el juzgamiento, eso es claro, eso es parejo. Con respecto a cómo esas cuestiones del consumo han tenido o siguen teniendo así incidencia, digamos, en la temática de la violencia de género, creo que tiene un poco que ver con esto. Aceptado, y te digo aceptado, pero no es tal, que las jóvenes salgan y puedan se alcoholicen o vuelvan alcoholizadas, más allá que son, esto que yo decía, las chicas hoy, ¿qué comentarios se escucha? No, porque las chicas hoy toman o se drogan a la par de los varones. Estadísticamente no es así, en menor cantidad. Hacen eso para también desinhibirse y después denuncian violaciones. Te digo las cosas que uno escucha, ¿no? En realidad lo que tenemos que pensar es que lo que no está habilitado es que un varón, por más alcoholizada que esté una mujer, la viole, o sea, tenga una relación sexual en contra de la voluntad de esa mujer que no puede decidir. Entonces, no es que nada justifica, por ejemplo, una violación, y menos una violación en manada. Acordate que no hace mucho, un juez Rivarola de Chubut Santa Cruz hizo como atenuante en una violación en manada a un adolescente porque la chica estaba alcoholizada. Esto que vos decís, la justicia y todas las instituciones, porque este mandato social tan fuerte del patriarcado, este fenómeno que es el patriarcado, hace que de alguna manera todos digamos, pero se lo buscó. Esa chiquita fue a bailar, se encontró con 3 energúmenos borrachos y la violaron. Y el juez, ¿qué dice? El fiscal, perdón, dice, no, bueno, pero ella si estaba drogada o si estaba alcoholizada, estaba como habilitando para que eso le pasara. O sea, siempre recae en la mujer las situaciones de violencia extrema que ella teóricamente provoca, o que se expone a que eso le pase. Cuando esto que vos decís, revisarnos los varones, porque efectivamente, acá la responsabilidad de la violencia hacia la mujer la tienen que la ejerce, en todos los delitos la tienen que la ejerce, pero en cuestiones de género, en cuestiones de mujeres, parece que es al revés. El otro día leí un artículo donde decía cómo se trabaja en tema de las violaciones desde la justicia, no toda, pero sí en general, ¿por qué no se resistió? Entonces, el artículo decía, ¿por qué no se resistió a la violencia? ¿Por qué usted se resistió o fue voluntario? Porque está ahí el punto clave, ¿no? Y decía, la autora decía, cuando van a robarte, cuando vos te van a robar, o ves o te roban en la calle, lo que te piden es que no hagas nada, que te quedes quieto para que te pase lo menos posible. ¿Por qué? En la violación, donde encima hay que tener una actitud corporal, te exigen lo contrario, porque está impregnado este sistema patriarcal que si vos no sé, le arrancaste un ojo al tipo es porque querías que esa situación pasara. Y si eso le metés que había alcohol de por medio en uno o en ambos, ya está justificado, vos te lo buscaste. Es así. Evidentemente. Lamentablemente es así. Sí, Y sí, eso es la comidilla. Bueno, vos estás más en contacto con personas que consumen. El tema de todo el consumo habilitante es un fraude. Es un fraude. No podemos seguir ni nosotros como funcionarios ni como personas viendo esto. Con relación al otro tema que me hablaste, efectivamente, yo sobre todo hemos trabajado siempre sobre desde la Fundación Irene y después ahora en la subsecretaría que tenemos una dirección específica, una sobre masculinidades y otra otra que es de trata y prostitución concretamente, que entendemos, siguiendo la teoría abolicionista, que por otro lado es la teoría
que nos marca nuestra Constitución provincial y nacional y las convenciones, el tema de la prostitución. El tema de la prostitución es para mí uno de los más espantosos, en el sentido no por la prostitución en sí, sino porque siempre se cuestiona a las víctimas, que son las personas en situación de prostitución. Y cuando vos escuchás, estás y compartís, como hacemos nosotros con Alika Kinan, con Sonia Sánchez, cuando ellas estaban en esa situación de prostitución, donde se les facilitaba o directamente ya era como parte del proceso el tema del alcoholismo y el consumo de drogas para soportar esa violencia que ejercían los varones que iban a consumir, y ahora podemos hablar de este consumo que también es problemático, pero es al revés, Alika siempre dice, yo vivía borracha porque no soportaba que pasaran 30 tipos por mí en un día. O sea, todo está relacionado, muy relacionado, pero simplemente, así como para uno es la desinhibición, para otras es poder soportarlo. Y con respecto a este tema de trata y fundamentalmente de prostitución, que seguimos todavía con las discusiones, y las mujeres quieren, no quieren y demás, si es trabajo o no es trabajo, es un tema para hablar otro día si querés, estamos tratando, desde la mirada abolicionista sobre todo, de empezar también a trabajar sobre estas masculinidades que consumen prostitución. Y cuando digo consumen prostitución, incluyo, porque está incluido dentro de las modalidades de cómo trata, el consumo de pornografía. España, que tiene muchos trabajos respecto de esto, sobre todo de Euskadi, dice, bueno, ahora ya los adolescentes, los papás, los tíos, los padrinos no los llevan a los prostíbulos a debutar porque debutan a través de la pantalla, ¿no? A través de la pornografía. La pornografía también es una enseñanza violatoria, o sea, se sostiene que antes, en la época de mi papá, de mi hermano, que iban a debutar a los prostíbulos, era una relación sexual basada en la violación, porque normalmente esa mujer que estaba ahí, por lo general y casi siempre, no quería estar en ese lugar. Eso era lo que le daba de comer, no era una elección que había hecho. Y hoy los adolescentes se forman, mirá qué palabra horrible que estoy diciendo, forman su sexualidad, no en compartir con otra, hablamos de relaciones heterosexuales, no de homosexuales, pero es lo mismo, cuando hablamos de compartir los afectos, los deseos, ir aprendiendo, ir conociéndose, sino que se forman a través de la pornografía. La pornografía es una de las planteos de la sexualidad, pero más violentos que hay. Y las criaturas adolescentes se forman con eso. Entonces, eso que entra tan fácil, que es tan fácil acceder, hace que ese varón ya tenga dentro de su modalidad de relacionarse una violencia intrínseca en cuanto a lo sexual. Cuando vos charlas con mujeres, yo he trabajado mucho con grupos de mujeres y demás, muchas veces están hablando y demás, y se empieza a hablar de la sexualidad, ¿no? Y en muchas ocasiones escuché y pude compartir con ellas que habían tenido una sexualidad violenta. O sea, que habían sido, para mí era una violación explícita, y ellas lo veían como una manera de responder, porque si no, el tipo pensaba que la estaba engañando con otro. Entonces, aceptar todas las situaciones es muy común. Es una de las dentro del ámbito familiar, es una de las violencias que no se ve, que no la ve la persona que la ejerce. Porque está todo este tema del mandato, de que tenés hasta que la muerte te separe, y no sé cuántos versos que nos han enseñado, que las mujeres creen, y el débito conyugal, no me olvido de la parte jurídica también, que las mujeres tienen que soportar esa agresión por parte de los varones para no demostrar que lo están engañando con otro. El tema de la posesión y el patrimonio que representa para un tipo violento, la mujer que tiene al lado, no como persona, sino como cosa. Bueno,
es impresionante la cantidad. Yo siempre que hablo de estos temas me acuerdo cuando estábamos en Cutralcó, yo trabajaba en el estudio y tenía un señor muy simpático que venía. Era un cliente del estudio que tenía algunos alquileres y qué sé yo. Y siempre venía la señora con él, Juana, no me olvido más de Juana. Él iba al campo, volvía. Y un día que él no estaba, que estaba en el campo, la señora viene y me dice, se abre así la camisa y me dice, mire Patricia, estaba mordida, Hernán, mordida como por un perro y estaba infectada, porque el tipo llegaba, ella tenía todo impecable, le tiraba los puchos en el suelo, lo que sé yo, y luego a través de la pornografía la violaba y la mordía. Pasaron muchos años para que Juana pudiera salir de esa situación porque eran de una violencia tremenda. Y yo, que estaba en el tema, lo atendía a este hombre como un cliente más, porque también se oculta. Pero vos no, yo me acuerdo de cómo tenía ese hombro, porque aparte de inflamado, mordida como si lo hubiera agarrado un pitbull, ¿eh? Era el tipo. Estas barbaridades sufren las mujeres dentro del coso. Y la sociedad hace que esa indefensión sea aprendida. Y todos estos condimentos. Entonces, hablando de consumos, estamos hablando de consumos problemáticos, y ya creo que alguna vez lo hemos planteado, el tema de consumo de prostitución también es un consumo problemático, pero que afecta tremenda y directamente a las mujeres. Cada vez demandan más niñas, chiquitas más menores. El tema de la virginidad como trofeo, los varones exigen ese tipo de cosas. Preocupadas por situaciones sociales y económicas siempre, porque la salida es, las familias recurren a los cuerpos de sus hijas o de sus mujeres para resolver la olla de todos los días. O las mujeres cuando los varones no se hacen cargo de las paternidades y la dejan solas con 3, 4, 5 criaturas y no consiguen trabajo porque no hay, tienen que recurrir a estas situaciones que en ningún caso he escuchado que sean maravillosas y decididas y voluntariamente se hagan, porque aparte también el estigma, ¿no? La puta del barrio. O sea, a ver, todo el sistema es macabro si vos te pones a pensar. Estamos haciendo trabajos y campañas para empezar a deconstruir también la masculinidad con respecto al tema del consumo de prostitución. Porque si hablamos de que la prostitución es la esclavitud, de que esas personas no están decidiendo, que no son la felicidad de su vida, que no eligieron eso, hay que empezar a deconstruir todo esto de la sexualidad exacerbada, la propaganda, los foros, todas estas agencias, bueno, hay toda una propaganda atrás para empezar a deconstruir el tema de la prostitución. Y empezar a trabajar, entiendo yo, que creo que es, no lo sé, te lo estoy preguntando, otro tipo de adicción, el tema del consumo de pornografía. Te digo, no lo sé porque el otro día me dijeron, uy, estás mucho en Zoom, mirá que dicen que causa adicción como la pornografía. Te imaginas que me lo dijo, las cosas que le contesté. Pero realmente, por un lado parece como que hay un avance, y yo creo que sí que hay un avance, que una mujer puede decir, o puede darse cuenta y decir, bueno, mira, aparte de esto yo consumo, que todavía no lo veo muy claro, pero alguien la va a escuchar y la va a entender y no la va a estigmatizar y no la va a discriminar, pero por otro lado, si no trabajamos con las masculinidades profundamente para lograr, no en el discurso, sino en la realidad, que efectivamente mujeres y varones tenemos la obligación de ejercer los derechos de igual manera, sacar de las instituciones esto que impregna todo. Yo me acuerdo cuando empezó con el tema de Internet, el problema que había en las oficinas, eso me ha llegado de alguna manera, yo no estaba trabajando así en el Estado, el problema que había en las oficinas eran que los varones estaban metidos en Internet con la pornografía. Entonces, saquémonos las caretas y veamos que somos
artífices de nuestros destinos, cada uno y cada una, con el modelo que llevamos. Pero también es cierto que si esto es cultural y aprendido, se puede desandar y se puede modificar. Entonces, eso va a facilitar una relación más igualitaria. Trabajar sobre los varones que consumen prostitución y pornografía sería muy importante en el sentido de empezar a ver que esas personas son personas, no objetos. Sonia Sánchez dice que una puta son 3 orificios, boca, ano y vagina. Alika, que ha estado en eso, Alika Kinan, dice que son un pedazo de carne. O sea, hablamos de objetos, de despersonalización, de toda la incidencia. Y ahí sí que hay consumo parejo, porque ellas consumen para soportar la situación que viven, y los otros consumen para exacerbar la masculinidad y después ir a disfrutar contándolo con los amigos en los foros, porque en los foros es tremendo los comentarios que hacen. Así que te digo, es un tema, o sea, todo el tema de la perspectiva de género me parece a mí que es interesantísimo entender que las víctimas, que las cosas que se compran y venden en la trata y en la prostitución son personas, niños, niñas, mujeres, que las cosas que se maltratan en los hogares se violan también, se violan muy seguido, se las afecta psicológicamente, son personas, y que nadie tiene el derecho a seguir alimentando esta cultura que lo único que hace es lograr infelicidad, porque si todo eso lo transmitís al resto del núcleo familiar, hijos e hijas que viven en esa situación, es como, no tienen como ni siquiera un futuro, porque, bueno, cuando una mujer es alcohólica, por ejemplo, dentro de una relación de pareja, digamos, esos hijos e hijas tampoco la respetan, ni se avergüenzan. Las mujeres sienten vergüenza de ella, pero la familia también siente vergüenza de ella, porque socialmente no puede ser. Ahora, si el que se emborracha es el tipo, el que consume es el tipo, la cuestión es distinta, pobre, es enfermo. Entonces, es complejo, pero lo bueno es que se está viendo, y lo bueno es que son demasiadas aristas y que cada vez somos más personas las que estamos mirando y hablando de la misma manera, porque si no, no Sí, se en puede. ese punto yo creo que esta mirada de un abordaje integral que vos estás brindando, la necesidad de trabajar las cuestiones de fondo de estas temáticas que tienen que ver con el patriarcado, con la sociedad de consumo, con considerar a una persona, no una persona, sino un objeto, a cuestionar, digamos, las imágenes de éxito y de disfrute, ¿no? También, que para varones son de una manera y para mujeres otras, aparentemente no, en lo real, pero que no debería ser así, ¿no? O sea, basta ver cualquier película o publicidad donde el éxito es un varón con un vaso de una bebida alcohólica rodeado de mujeres. Este, Y a veces y desodorante. sí, sí, por eso digo, la creatividad. No solamente alcohol, a veces desodorante, se pone desodorante y las mujeres se caen alrededor. Nah, esto es patético. Entonces, la necesidad de trabajar estas temáticas de una manera integral también, ¿no? Pero que tienen de fondo la necesidad de reconocernos a todos como valiosos, como personas, Sí. con capacidades e igualdad de derechos, y que más allá de eso, digamos, estos consumos vienen como a agravar todas esas situaciones, ¿no? No son la justificación, porque en eso también, como bien también vos lo planteabas, muchas veces se plantean, no, lo que pasa es que como estaba alcoholizado, ¿no? Entonces te desresponsabiliza eso, teóricamente, ¿no? Y al contrario, sos más responsable porque justamente en ese sentido tuviste más responsabilidad por el hecho de alcoholizarte y a la vez de generar esas violencias, ¿no?
O sea, no es un atenuante como intentó Por eso, explicar este hombre. Hablamos de por eso te manada, digo, más sí, de dos sí, personas exactamente. alcoholizados o no sé qué otro tipo de consumos tenían, y a su vez la chiquita esta también había tomado bebidas alcohólicas. Entonces, ellos no podían, desenfrenados deseos, no sé cómo dijo, una cosa pero patética, desenfrenados deseos, y la chica el estado de indefensión. A uno le suben los deseos y se le van arriba, y a la mujer le baja, está en un estado de indefensión cada vez mayor, que se provocó ella misma porque se tomó unos vinos, qué sé yo. Es un disparate. Pero por otro lado, hay un tema que lo estamos viendo mucho ahora, que estamos trabajando con la Escuela de Género, la aplicación de ley Micael y demás, que esto lo cuestiono y me lo cuestiono yo también. Yo siempre digo que a mí me entraba el género por los pies y me salía el patriarcado por la cabeza. Es un círculo que lo hago en forma permanente porque uno también repite conductas, no estas graves que estamos hablando extremas, ¿sí? Otras conductas, o hacer un comentario que no corresponde, o algún chiste que no corresponde, o festejar algún chiste machista que hay muy feo por ahí. Hay que estar también posicionándose nosotros como personas. ¿Cuántas de estas cosas que también las consumimos porque nos socializamos en el mismo ámbito, cómo las vamos deconstruyendo desde nosotras mismas? Para después poder ver eso y poder decir, yo a veces siento que es como que la violencia la sufren otros, la prostitución, es de algún grupo de mujeres que están allá en el escarnio, están en el escarnio, son un mal necesario, otros mitos que tenemos ahí que sostienen un montón de cosas, ¿no? La profesión más vieja del mundo, cuando es la violencia más vieja del mundo reconocida y sostenida históricamente, el caso de la prostitución. Entonces, lo que me parece a mí que desde la función pública, que hoy me toca, que hoy te toca, lo que tenemos que hacer es una revisión permanente con nosotras y nosotros mismos. Porque a veces repetimos y a veces creemos que las políticas públicas son para otras personas, son para otras personas que sufren otras cosas. Todos padecemos y algún coletazo nos llega. Todos hemos tenido, y todas, hijos. Yo, por ejemplo, ya no tengo hijos adolescentes, pero los he tenido. El tema de la etapa de la pornografía o de la etapa del alcohol, porque pasó y va a pasar. Ver cómo ir acompañando eso, pero ver qué me pasa a mí. Escuchame, Hernán, el tipo de Dersa, no me acuerdo el nombre, que era un crimen, no sé qué, parecía que eran Romeo y Julieta, fue un femicidio. También desactivar este mito de que esas cosas pasan en los ámbitos de pobreza. La violencia de género está intrínseca en toda la sociedad, no importa el cargo, no importa la guita que tengas, no importa el rol que ocupes, estamos socializados. Y lo mismo pasa con los consumos, y lo mismo pasa Absolutamente. con Sí. Acordate de la pobre Nona Dalmazo. Yo siempre, para mí fue el femicidio social más grande que he visto en mi vida. Se mamaba la mujer, se chupaba. Decía que le gustaban los tipos porque se vestía. Y la mató el tipo, no se sabe, creo que el varo, ahora se la mandó a matar este hombre. Entonces, todo Córdoba justificó ese femicidio. Eso es lo cultural. Se hicieron unas remeras que decían, yo no estuve con Norita. Los cordobeses andaban por el centro con una remera que yo vi, yo no estuve con Norita. Era el divertimento. Había una mujer muerta y todo el mundo justificaba la muerte, menos su hermano que se hizo una que dice, yo sí estuve con Norita. Eso es lo que somos como sociedad cuando reproducimos. Reproducimos violencia permanentemente, discriminación, y no hacia los varones, hacia las mujeres en todos los ámbitos. Que le gustaba beber champán, que le gustaban las fiestas, que le gustaba, no sé, hacerse cirugía y que andaba con otros. Nada de eso se probó, pero la mujer está muerta y todo el mundo salió a justificar la muerte de esa persona. Ese tipo de cosas son los que son dramáticos, que tenemos que mirar qué nos está pasando. Ya me debo haber ido en el tiempo, cualquier hora, ¿no? Bueno, no importa. La verdad que es muy interesante escucharte, sobre todo porque
lo que planteas es la necesidad de que nos revisemos a nosotros mismos, también desde donde lo decís, o sea, vos lo venís diciendo desde una trayectoria de trabajo también, de estar con los pies en el barro, diría un conocido, digamos, de estar muy comprometida en la temática, y entonces eso también tiene un valor y te lo agradecemos, que quieras compartir estas experiencias con nosotros. Y bueno, para todos aquellos que también quieran seguir reflexionando estos temas, sabemos que contamos con vos desde la Subsecretaría de las Mujeres, y como lo viniste haciendo desde antes de ser subsecretaria, sin duda lo vas a seguir haciendo después, así que celebramos poder tener este encuentro, compartir también con otros y otras este mismo camino, esta necesidad de cuestionarnos, de revisar nuestras prácticas y de seguir reconstruyéndonos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Patricia, para nosotros un gusto, y vamos a seguir por esta huella. Bueno, gracias Hernán, un abrazo a vos y al equipo. Y bueno, sí, empezar a contar, o sea, contemos unas con otras, y aparte de experiencia laboral y de vida, yo creo que la vida también te tiene que dar experiencia para poder volcarla a lo laboral. El cambio lo tenemos que hacer cada uno y cada uno, si no, no vamos a avanzar. Abrazo, Hernán. Abrazo grande, que estés muy bien. Chau, chau. Chau, chau.